Se ha hecho el primer libro que recoge la experiencia de distintos redactores o redactoras de discursos de presidentes como Michelle Bachelet, Lula da Silva, Mauricio Macri, Rafael Correa, Pepe Mujica, entre otros. Bueno, en este libro entonces, escrito por Jimena Jara y Gonzalo Sarasqueta, se conocen los detalles de cómo se genera este oficio al que han denominado Fantasmas de Palacio. De hecho, es el nombre del libro y lo vamos a conversar con uno de sus autores, o coeditores en realidad, Gonzalo Sarasqueta desde Argentina. ¿Cómo estás, Gonzalo? Que eres además director académico y profesor de posgrado en Comunicación Política e Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros hablamos todos los días de política, de presidentes que tienen que estar o presidentas enfrentando, o primeros ministros, enfrentando a sus audiencias, a su público, ¿no es cierto? En un periodo además también en el que hemos visto varias elecciones tanto en Latinoamérica como en el mundo. Entonces es muy interesante saber cómo es que se construyen los discursos de los y las presidentas, en particular en Latinoamérica vamos a hablar. Pero primero, ¿por qué surge la idea de generar este libro? Bueno, justamente estaba en Chile, era año 2019, justo estaban los días de la movilización, de esa enorme movilización social que hubo en Chile. Por aquellos días estaba haciendo trabajo de campo por la tesis doctoral y me tocó entrevistar a Jimena Jara. La tesis doctoral es sobre Bachelet y me tocó entrevistar a Jimena Jara. Jimena era la jefa del equipo de discurso Bachelet 2 y al toque pegamos onda, empezamos a hablar un poco de comunicación política y un poco sobre este oficio que, como bien marcabas vos, está en las sombras, es algo que es la escena detrás de la escena, digamos. Dijimos, che, estaría bueno armar un trabajo sobre la región. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos esto está institucionalizado desde los años 60. Lyndon B. Johnson en 1964 creó la oficina del equipo de discurso y cada vez que asume un presidente en Estados Unidos nombra un jefe de equipo de discurso. John Favreau fue el más conocido con Barack Obama, Stephen Miller con Donald Trump. Eso en Estados Unidos es un speechwriter, es un redactor de discurso oficial. En Latinoamérica todavía es ghostwriter, es un escritor fantasma, que todavía no se sabe quién es, no se sabe dónde salen los fondos para pagarle a esa persona. Bueno, sacar este oficio del tabú, digamos, abrir la caja negra esta de la comunicación política, fue el primer desafío ahí que nos planteamos con Jimena Jara, y ahí empezó un trabajo bastante difícil, que creo que fue lo más difícil del libro, que es rastrear a estos fantasmas por Latinoamérica, porque no se sabe quiénes son, obviamente, las personas que le escriben. Entonces empezamos con amigos todos a investigar en los diferentes países quiénes eran los escritores de discursos presidenciales, y después vino la parte más de armar una matriz teórica, que en mi caso yo me dedico académicamente a eso, fue mi labor particular, armar un esqueleto para que queden los análisis de los capítulos Vamos a hablar efectivamente de esa metodología que pudiera existir detrás de los discursos, ¿no es cierto? O sea, se han descubierto si hay una metodología común, por ejemplo, a partir de intuiciones prácticamente o de investigaciones que cada uno de ustedes ha podido hacer. Pero antes de eso, quisiera ahondar sobre esta idea del trabajo fantasma, ¿no es cierto? De la persona oculta, que incluso a ustedes mismos les significó tener que rastrear. ¿Y por qué? Pero quiero preguntar sobre eso. Tiene que ver con la diferencia respecto de cómo la ciudadanía observa los liderazgos, y en particular en Latinoamérica. ¿Por qué se podría considerar vergonzoso prácticamente el decir que alguien te escribe un discurso? ¿Es acaso que en Latinoamérica estamos acostumbrados a una política menos profesional, quizás más de caudillismos? Entonces se espera que quien redacta, quien da un discurso efectivamente tenga la capacidad de convocar como si fueran esos líderes que uno veía en los años 70, por ejemplo. Sí, creo que todavía hay una cierta idealización de ver un líder omnipotente, un líder que todo lo puede, un líder sea mujer o hombre, pero alfa. Y dentro de esa concepción, obviamente, maximalista del líder, está que el líder también se escribe su discurso, ¿no? El líder se encarga de todo, de tirar el centro, de cabecear, de hacer el gol, de agarrar la pelota, se encarga de todo. Y me parece que eso la ciudadanía quizás todavía no se lo perdona, pero pensemos que hoy en día es imposible con el sistema comunicacional imperante, donde no hay tiempos muertos, ¿no? La presidenta o el presidente suben contenido hasta los domingos,
sobre sus mascotas, qué hacen en su casa, en su vida privada, es imposible que tengan un espacio para sentarse y reflexionar. Pensemos que, por ejemplo, el caso de Lula da Silva, con lo cuenta Carlos Tiburcio, su ghostwriter, daba 12 discursos por día. Que el presidente se siente a escribir 12 discursos por día es una velocidad que es imposible de sostener. De hecho, no estamos hablando de una sola persona, siempre estamos hablando de un equipo discursivo que está atrás del presidente. Que eso es importante, hay una cabeza, pero después hay un equipo. Entonces me parece, por eso enfatizo esta idea de sacar del tabú y ponerlo. Creo que la comunicación política tiene muchos tabús. El Big Data todavía es un tabú, ¿no? Todo lo que es la microsegmentación es un tabú. El lobby es un tabú que en Estados Unidos hace tiempo está legalizado, y creo que el tercer tabú, digamos, de la comunicación política es el tema de los escritores de discursos presidenciales. Muy interesante lo que nos comentas. ¿Y han podido establecer ciertos tipos comunes de discurso? Primero, y me gustaría también avanzar sobre esto, que alguien le escriba un discurso al presidente no significa que el presidente esté copiando las ideas de otro. Claro, los que quienes le redactan los discursos, de alguna manera se tienen que empapar de las ideas, ¿no es cierto? Y también de los estilos y de los tonos. En ese camino, ¿han logrado encontrar como una metodología común que pudiera transformarse en una escuela del discurso latinoamericano? Claro. Hay ciertos patrones. Primero, el libro también es medio contracíclico porque en una época de polarización de cámara de eco incluye al menos 3 familias ideológicas. En el libro tenemos una familia liberal encarnada por Fox, Macri y Santos, la familia más socialdemócrata, Mujica, Valleretti, y la familia más nacionales populares, con el caso de Lula y Evo Morales. Eso ya me parece, ese tinte pluralista me parece que ya es un aporte del libro. En segundo lugar, a pesar de esos matices ideológicos, hay ciertos patrones. Uno es el que estamos hablando recién, ese aroma romántico que tiene la narrativa latinoamericana, ¿no? Esa épica, realismo mágico, prácticamente lo que pasa en la literatura. Exacto, que Jimena lo describió eso perfecto, realismo mágico, esa necesidad constante de la hazaña, de la hora cero, la historia, ¿no? El color. La historia, claro, tal cual. Por un lado eso, el componente emocional, y por otro lado, obviamente, que a diferencia de Estados Unidos, que Jon Favreau termina su trabajo en Barack Obama y saca un bestseller. De hecho, todos los jefes de escritores de discursos presidenciales tienen asegurado que cuando terminan su trabajo tienen un éxito editorial en la puerta, ¿no? Porque escriben sus experiencias y eso se transforma en bestseller automático. Bueno, en Latinoamérica es salir al desierto. Una vez que termine el oficio, empieza el desierto. ¿Por qué? Porque nadie sabe de qué trabajaste, cómo se financió tu trabajo. Es todo esto de digamos, que te quedas en el closet todavía y no podés cristalizar esas experiencias. Este trabajo, insisto, de nuevo, es como un primer intento de romper eso, y obviamente también que vale aclararlo, los 7 casos de estudio, los 7 ghostwriters, lo primero que hicieron para escribir este capítulo fue pedirle permiso a los mandatarios. Y como bien marcás vos, que es fundamental, acá el que marca el norte narrativo siempre es el político, la política. El ghostwriter es una herramienta que tiene el político para, obviamente, darle un arco narrativo, darle una cadencia, saber distinguir qué es lo importante de lo irrelevante, obviamente ponerle sustancia, contenido, si vas a hablar sobre medio ambiente, si vas a hablar sobre reforma fiscal. Todo este trabajo de cocina es lo que se encarga del speechwriter. Pero el norte narrativo, la dirección de sentido, eso lo marca el presidente. Claro, y ahí te encuentras también con presidentes buenos para salirse de sus discursos oficiales y los equipos que se empiezan a tensionar, ¿no es cierto? Y me imagino que eso también es parte de lo que aparece en el libro. No sé, cuéntamelo tú, si hay anécdotas o hay solamente una especie de información educativa para el desarrollo. Y ahí me quiero quedar, y con esto quisiera cerrar esta conversación, de la comunicación política y la comunicación gubernamental en Latinoamérica como una manera de seguir profesionalizando la actividad política, bueno, en momentos complejos, igual para la democracia y la política en el mundo, también para Latinoamérica. Sí, totalmente. El libro tiene 3 registros. Tiene una parte ensayística, que es de análisis del contexto, tiene una parte más de manual, que es brindar técnicas, consejos a los que se quieran dedicar a este oficio, y tiene una parte, como bien marcabas, más narrativa, que cuenta por ahí sobre la parte más de anécdotas, que cuenta cómo conoció al presidente, cómo era la dinámica de trabajo, que es fundamental, la frecuencia laboral que tenían con el presidente. Esos 3 registros se van alternando en el libro, y creo que dentro de todo
lo hacen más llevadero, porque en medio, por ahí como se pone muy técnico, muy teórico, pasamos a una anécdota, después para entender un poco qué es lo que está pasando en los últimos años en Latinoamérica. Creo que es un registro híbrido el del libro, y eso ayuda a que sea una lectura más fluida. Sí, bueno, estoy pensando además en una época en la que no solamente hay que escribir discursos, sino que además hilos de Twitter, por ejemplo, también ese equipo de alguna manera va creciendo. Una reflexión final, tú como comunicador político respecto de lo que está pasando en el mundo y también en Latinoamérica con los denominados populismos, entendiendo la diferencia que hay también en la academia respecto de populismo como una forma de hablar que logra sintonizar versus la idea del populismo como alguien que solamente lidera en base a lo que genera popularidad en vez de liderar o dirigir con cierta altura de miras un gobierno. Pero te contaba, lo decía recién, la democracia está en crisis, está siendo tensionada en el mundo entero. En Estados Unidos vimos un último episodio que no ha terminado todavía, además de resolverse a propósito de la erupción en el Capitolio, ¿no es cierto? En el mundo estamos viendo complicaciones que se van a agudizar a propósito de las crisis económicas. En Chile, tú mencionabas, hace 3 años, un día como hoy, se produjo la marcha del 1.000.000 de personas en Santiago de Chile, que no ha terminado de resolverse tampoco en ningún cambio estructural. Claro, ahí estuviste, tú lo mencionabas al inicio de la entrevista. Como comunicador político también, la responsabilidad de los liderazgos, a tu juicio, ya desde esa mirada también sobre el aporte y el sostén a la democracia en momentos complejos. No, creo que básicamente, si nos ponemos a pensar, el ciudadano, que la mayoría, ya no es una cuestión de poder adquisitivo, tienen este aparato. Cualquier ciudadano con 2 dedos paga sus impuestos, se ve la última película en Netflix, se escucha el último disco de Dua Lipa en Spotify con 2 dedos. Bueno, eso es una velocidad que, pongámosle, es una velocidad que el ciudadano vive en 5G. Ahora, cuando miran las instituciones políticas o mira el Palacio, burocracia, tramas palaciegas, discusiones, es otra velocidad, es una velocidad, pongámosle 2G. Bueno, es esa contradicción temporal, un ciudadano que dice, che, hago todo rápido en mi vida, y cuando miro el debate, diputados, toda la política, es todo lento. Bueno, esa contradicción, ese gap temporal genera malestar y ansiedad social. Y ahí es donde se abre la puerta a estos liderazgos que bien marcadas vos, que prometen solucionarte todo rápido. Me parece que la democracia representativa no actualizó sus procedimientos, está yendo a una velocidad y la ciudadanía está yendo a otra velocidad. Claro. Esa distancia es la que genera malestar y la que genera terreno sensible para estos liderazgos que en fase electoral te promete que van a simplificación, que van a solucionar todo rápido, y cuando llegan al gobierno, como vimos el caso de Trump o de Bolsonaro, nos damos cuenta que no pueden solucionar todo de un día para el otro. Pero creo que esa contradicción temporal de una ciudadanía que va a una velocidad y una política que va a otra velocidad, eso es lo que genera malestar. Es importante además cuando las clases políticas se niegan a reformar efectivamente las instituciones. Lo conversaba con una cientista social a propósito precisamente de la movilización en Chile y de los resultados de la propuesta de nueva constitución y del trabajo de la Convención Constitucional. Como la Convención Constitucional y la clase política no tomó nota de que incluso en estos 3 años la sociedad ha cambiado un montón, sobre todo con la afectación que ha significado la pandemia, los cambios tecnológicos entre medio, la conectividad que aumentó radicalmente durante estos periodos también de encierro. Bueno, muy interesante conversación y muchas gracias, Gonzalo Sarasqueta, también por realizar este trabajo junto a Jimena Jara, ambos coeditores de este libro Fantasmas de Palacio. Un interesante también trabajo para quienes quieran leer algo más de cómo es el oficio detrás de la política y en este caso de los escritores de Palacio, de los ghostwriters todavía en Chile, en Latinoamérica, los screenwriters en el mundo, ¿no es cierto? Quienes escriben los discursos de los grandes líderes en el mundo. Muchas gracias, Gonzalo Sarasqueta, que eres además director académico y profesor de posgrado de Comunicación Política e Institucional de la Universidad Católica de Argentina. Un abrazo. Muchas gracias y siempre un gusto hablar. Chile es un país que quiero un montón, así que siempre un gusto hablar con ustedes. Abrazo muy grande. Oye, y atención, perdona, estamos saliendo a toda Latinoamérica a través de DNews. ¿El libro se puede encontrar dónde? Sí, bueno, para el resto, bueno, en Santiago de Chile va a estar Jimena Jara, obviamente, presentando el libro, y en Latinoamérica por Amazon en 10 días ya va a estar disponible. Perfecto. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo grande.